pensé que por la presentación iba a ser una fragancia más especiada, más oscura, más seria, y de momento creo que todo lo opuesto. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean otra vez al canal. Acompáñame a darle el primer vistazo a esta fragancia que estaba loco por usar, que es el nuevo Latab Assad Elixir. Vamos a ver qué tal, no tengo idea de cómo huele, pero vamos a descubrir estos primeros detalles juntos. Así que vamos de una vez al unboxing. Y aquí estamos amigos. Vean ahí la caja, los clásicos detalles. Nada, vamos allá entonces. Esto es un negro mate por todas partes, negro mate y negro, letras plateadas. Y vean ahí, para los amantes del color negro, es básicamente la misma botella, lo único es que esta también tiene este tipo de brazalete, pues de color negro brillante, y en el caso de la botella, así que vamos a verla ya. Pues aquí regresamos entonces, rapidito, aquí en la botella no hay más nada que hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal? Vamos a ver las primeras atomizaciones. Vamos a ver ahí. Vamos a ver su atomización. Muy buena. Miren ese atomizador, qué bueno. Uf. Vamos allá. Wow. Qué bueno. ¿Sí? La pregunta sería aquí, ¿se parece al anterior? Bueno, a la versión al Assad normal, porque el anterior sería el Bourbon. Pues realmente no. A la original no va en la misma línea. Diría que va encasillado en la línea del Bourbon, porque tiene unos matices que yo sentí al principio, como si fuera una esencia licorosa, ambarada, con esos matices que se pueden llegar a sentir pues un poquito cremoso, resinoso. La clásica descripción de una nota ambarada, ¿verdad? Pues sigo abundándote de que va pareciéndose un poquito también en la línea de Bourbon, pero no así avainillado. Esto es otra cosa. Aquí yo puedo sentir unos matices que pudiera parecer un tanto gourmand, como si fuera un poquito a caramelo, sí, en ese aspecto, pero se siente a la vez también limpio. Es un tipo de gourmand limpio que va haciendo su asomo de manera, se puede llegar a un poquito, se puede sentir un poquito especiado. Aquí creo que puede jugar también una mezcla que es la que suele dar esta sensación de limpieza. Algunas notas como el sándalo que se mezcla bien con estas sensaciones. También se puede llegar a sentir, me parece que unos pequeños matices de vetiver un poquito aterrado, terroso, ¿verdad? Se puede de lejos llegar a percibir algunos slashes o algunas ideas que te puedes recordar a una sensación ligeramente atalcada. Hay algo ahora que quizás es la salida, la que ya yo estoy atando, y es que se puede llegar a sentir un tanto parecido, no mucho, pero es como si se extrajera un poquito el ADN del candy. Va por ahí, sí. Esto es como si eligiéramos unas pequeñas esencias del corazón, de la identidad principal del candy, y lo aláramos, y obviamente haciéndolo pues más profundo, masculino. Sí, definitivamente hay unos matices que se puede llegar a sentir como si fuera un poco de dulzor, tipo Candy Shop. Aquí al principio te hice la mención del dulzor en cuanto a lo gourmand, ¿verdad? Ahí un poquito a caramelo, quizás praliné o
algo así. Pero ahora estoy percibiendo es un tipo de dulzura pues más sintético, más, ¿verdad? Más como ese tipo de fragancias dulces de frutos rojos como espolvoreada, como esa sensación polvosa de dulces de este tipo. Pero no es que realmente la fragancia es puramente dulce, simplemente que si conoces el candy, o también vamos allá, el Odyssey, el Armaf Odyssey Candy, ¿verdad? Pues también va por la misma sensación. Pensé que por la presentación iba a ser una fragancia más especiada, más oscura, más seria, y de momento creo que todo lo opuesto. Me parece que es una fragancia bastante juvenil, manteniendo detrás una sensación que se siente parecida al jabón, esa esencia de piel limpia, esa esencia que también he hecho relación otras veces, y no es por malo, al detergente, y suele aparecer esta sensación así en perfumes que rondan en torno a lo dulce y a lo atalcado. Eso es lo que yo puedo sentir ahora. Y básicamente, haciendo un resumen, es que a la salida sí duró un rato para caer en cuenta, pero me vinieron, así como ya te he estado recién indicando, dos perfumes a la mente, que es el Altaf Candy y el Odyssey Armaf Candy también, porque tiene esta esencia que puede llegar a sentirse entre lo gourmand, ligeramente atalcadito, una esencia que puede salir como si fuera un tipo de dulce más sintético, más espolvoreado, de ese tipo, un tipo de dulce candy shop, como yo digo. También presenta unos matices ligeros que se puede llegar a sentir especiado, picante. Esta es una sensación bastante agradable. A la pregunta, ¿me sorprendió? Pues sí, bastante, pero no directamente por el magistral aroma que tiene, sino más bien porque esperaba una fragancia mucho más profunda y más cercana a la primera versión de la SAD. Sin embargo, va quizás en la misma del Bourbon, con la diferencia de que este puede llegar a sentirse no tanto avainillado y de ese tipo, sino más bien resinoso, y con esta sensación que puede llegar a sentirse también un poco, ¿cómo se llama esto? Inciensosa. Es una palabra que yo utilizo mucho, pero lo puedo llegar a sentir un poco inciensoso. Así que básicamente aquí te puedo armar un poquito el rompecabezas. Más adelante estaré subiendo la reseña completa. Me gustaría que si ya tú has tenido alguna experiencia con esta fragancia, me lo dejaras en los comentarios, me indicaras qué tanto te asombró, qué tanto lo puedes preferir, y estate atento al canal porque más adelante sí te voy a traer la reseña completa con todo y cada uno de los detalles. Básicamente este es todo lo que me ha estado llegando a la memoria mientras sigo testeando este perfume. Y ya sabes, pues ahí te dejo el Assad Elixir.